Hemos invitado una persona que nos va a hablar de la reforma tributaria sobre las pensiones, porque la reforma dice a partir de 4 millones de pesos, las pensiones de 4 hacia arriba, y los partidos políticos que no le están copiando a la reforma dicen, no señor, ni siquiera hablemos de eso. Por eso estamos invitando en este momento al doctor Óscar Iván Palacio, abogado especialista en Derecho Laboral, Administrativo, profesor universitario. Bienvenido a los micrófonos de Radio Red de RCN, doctor Palacio. Amigo Juan Fernando, una feliz tarde, como han pasado a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Bueno, doctor Óscar Iván, entonces la pregunta inicial que queremos hacerle es, primero, ¿cuántos pensionados hay en el país y cuántos tendrían que asumir el costo de un impuesto sobre su pensión con base en la reforma del señor Carrasquilla y el gobierno nacional? Es que hay una duda razonable. Si empiezan pensionados en Colombia en conjunto a datos de 31 de diciembre de 2020 son 2.450.000 personas. De la siguiente manera: 1.500.000 por pensión de vejez normal, incluidos los miembros de las fuerzas militares y de policía, que tienen una pensión especial, que es una asignación de retiro, y los maestros. Hay otras 600.000 personas, que es por pensión de sobreviviente, con un dato bien importante. Hay 600.000 mujeres y 100.000 hombres, viven más las mujeres. Y 200.000 personas por pensión de invalidez, para un total de 2.450.000 colombianos pensionados, incluidos 170.000 de los fondos privados. Y empecemos a quienes afectaría la tributación. Si es sobre 7 salarios mínimos, sería el 2% de los pensionados. Y el 2% de los pensionados, pues son 480.000 personas aproximadamente. Para decirle que Colombia paga a sus pensionados 45 billones de pesos, y llamemos a estas pensiones privilegiadas, pueden ser legales por privilegiadas en comparación con los que ganan un mínimo, valen alrededor de 11 billones de pesos de los 45 que se pagan a los pensionados. Entonces ahí el gobierno va por una tajada de 1 billón de pesos. Mucho desgaste para tan poco. Sí, es bastante desgaste. Le estaba contando a mis compañeros y dándole un refuerzo al remate suyo, porque es que estamos hablando de 26 billones que busca, pero aporrea a esas personas que toda su vida han venido guardando su platica, Caterine y María del Pilar y Albeiro y oyentes, y un desgaste político pues bastante hondo, Caterine. Y ahí quería preguntarle al doctor Óscar Iván Palacio su concepto también sobre esa posible tributación que llegaría a los pensionados, si cuando tenemos la vida laboral de cada uno de nuestros salarios ya hemos pagado los excedentes en nuestra declaración de renta, hemos pagado también nuestros aportes y deducciones durante todos esos años de vida laboral, ¿sería justo o sería como un doble tributo el que tendría que asumirse en el caso de que llegaran a agravarse? Si uno va a hacer una reforma tributaria con visión de Estado o con visión de gobierno para salir de unos problemas pasajeros, coyunturales, y que cada día van a empeorar, tendría uno explicaciones para el gobierno nacional. Usted lo ha retratado muy bien. Primero, si bien en Colombia la mayoría de las pensiones son subsidiadas, y mientras más alto la pensión, más alto el subsidio, pero un pensionado, así sea con 10 millones de pesos, porque los que tienen más de 15 millones de pesos es 0,1% de los colombianos. Hay 3.000 colombianos con más de 15 millones de pesos, que el resto son de 15 millones para abajo, porque la gran mayoría, en un 80%, son hasta 2 salarios mínimos. No, hay que pensar esto también, Terini, y es que una persona que llegan a 10 mínimos, así ya una pensión, no solo paga su salud
y paga un 2%, hay fondo de la solidaridad pensional, sino que adicionalmente cada que compra un producto, porque es un consumidor, o paga un arriendo, o se monta en un avión, o paga un pasaje de carro, o compra lo que sea, también está pagando IVA. Entonces, todos los colombianos estamos tributando de manera directa o indirecta, desde un bebé hasta un anciano. Yo no sé a dónde va el gobierno. Obviamente hay un trasfondo político. ¿Por qué? Si usted hace una encuesta a los colombianos, cuando de 10 colombianos, 9 no están pensionados, que son 7 millones de colombianos mayores de 60 años, se aproximan a 7 millones, y solo por vejez está hoy 17%, porque los otros son por invalidez o por muerte, y esto va para un 10%. Entonces, si usted le hace una encuesta a la gente, y se va para el barrio popular, y se va para un barrio de clase media baja, y si usted está de acuerdo con que le rebajen las pensiones a los que ganan más de 10 mínimos, 99 en las encuestas, mucho mejores que las que ustedes dijeron a favor de esa iniciativa, pero se están aporreando derechos adquiridos, personas que están ancianas, personas que ya en su vejez consumen más medicamentos, que necesitan cuidadores sociales. Ahí habrían 2 comentarios para finalizar eso. Solo excepcionalmente, pensiones dobles. Yo conozco una persona que en este momento recibe 42 millones del Estado colombiano, 22, la pensión está en 20 millones, la máxima son 25 mínimos por ella, y 25 por el esposo, y tiene 59 años ella. Esa persona sí sería sujeto de pronto de un impuesto para ella, pero además la pregunta es: ¿ese impuesto para qué? ¿Para pagar embajadas? ¿Para pagar más carros suntuosos? ¿Para comprar aviones? ¿Para qué? Qué bueno que si después de mucho desgaste del gobierno se aprueba el impuesto a las pensiones tan antipopular, tan insolidario, sobre todo con las personas que han trabajado toda una vida para tener ese nivel de vida en su vejez. Si ya el gobierno lo logra y el Congreso se entrega, yo tengo la tesis de que ese impuesto sería como un parafiscal y se destinara mejor al Fondo de Solidaridad Pensional, sí, para que repercuta en las personas que no tienen pensión. De resto, es para ir pagando embajadas y punto. Y eso no es justo. Mortificar a las personas, sí. Albeiro Posada tiene pregunta. Bueno, doctor Oscar Iván, un saludo, hombre, qué bueno escucharlo. Al amigo y al comunicador, un abrazo grande. Hincha del Medellín, doctor Oscar Iván, hincha del poderoso DIN. Mañana juega por la lotería. ¿Está dando quejas? Muy digno, pero la diversidad se respeta, con prevenciones, obviamente. Oiga, mañana juega Nacional, partido de Copa Libertadores, y Medellín juega el viernes por la lotería de Medellín, no yo, doctor. Bueno, avancemos pues, Doc. Mire, sí, es que uno se pone a mirar el futuro de las pensiones con los jóvenes. A los jóvenes pareciera que no les interesara ese cuento de las pensiones, no les interesa absolutamente nada, pero el cómo está el futuro realmente, si se piensa en una reforma pensional, ¿qué va a pasar con el fondo privado? O sea, ¿qué desventaja tenemos los que estamos en un fondo privado con los que están en el fondo del gobierno nacional? Doctor Oscar Iván, qué bueno saludarlo. Y qué buena pregunta, mi querido amigo Posada. Venga, yo le digo una cosa, una pregunta de lujo. Si usted yo le respondo a todos los colombianos que hoy estén en un fondo privado y ganen menos de 1,5 millones de pesos o coticen sobre eso, quédense ahí. Lo digo con absoluta responsabilidad, con absoluto criterio y profesionalismo. ¿Por qué? Porque en el fondo privado, obviamente, si usted gana menos de 1.500.000 pesos, usted nunca va a tener 250 millones de pesos para pensionarse con un mínimo, porque así funcionan los bonos privados, pero el gobierno responde, solo que necesita 1.150 semanas, 3 años menos que en Colpensiones. Y si en un fondo privado usted cotiza sobre menos de 1,5 millones de pesos y no alcanzó a pensionarse, y lleva 20 años, trabajó 1,000 semanas, le faltaban 150 semanas, a usted le devuelven alrededor de 80 millones de pesos. En Colpensiones le devuelven 20 millones de pesos. Y si usted se muere
y no tiene beneficiarios, sea esposa, compañera o hijos menores de 25 años, en Colpensión en la pensión se perdió. En cambio, en el fondo privado hace parte de su masa herencial. ¿Para qué no son buenos los fondos privados? Siendo entidades muy respetables y todo. Para las personas que ganan 2, 4, 5, 10 millones de pesos, o sea, salarios altos, porque la tasa de retorno es del 20%. Me explico. En un fondo privado, usted cotizó sobre 8 millones de pesos, que son muy poquitos los colombianos que lo hacen, va a tener 1.500.000 de pensión. Y en Colpensiones va a tener 4 millones y medio de pesos. Y entonces, ¿por qué hago esta claridad? Porque cada que se habla de crisis pensional, la gente quiere irse con locura de los fondos privados a Colpensiones, y eso es una decisión errática. Pero el problema, la pregunta suya es más honda. ¿Cómo estamos? Somos 22 millones de personas en edad de trabajar o en la fuerza laboral vigente. Estamos cotizando 9 millones. 13 millones no están cotizando. Y los que no están cotizando no se van a pensionar. Y los 9 millones que están cotizando se pensionan menos de la mitad, porque en el camino de la improductividad, el empobrecimiento, de la informalidad laboral, de la inestabilidad, terminan muy pocos con el cumplimiento de los requisitos. Para decirle algo que han dicho en las universidades de desarrollo, de 10 colombianos hoy trabajando, se pensiona uno. Y de 50 colombianos que están en informalidad o no están trabajando hoy porque tienen otras variables, se pensiona uno. O sea, en Colombia empezamos un fenómeno donde los pensionados van a ser muy poquitos y privilegiados, así tienen un salario mínimo. Para concluir, lo que ya me conocen, una frase muy dura, que hay que orar y hay que trabajar para que eso no se dé, pero debo decirla para conmoverlos. Colombia envejece en la absoluta pobreza. Oiga, el asunto. Doctor Óscar Iván Palacio, Juan, experto. La cifra, 1 de cada 10 empleados se pensiona y de trabajadores. De trabajadores. Y de los otros, por cada 50, solo uno logra llegar a la meta. Así es. No es una lástima. ¿Qué va a pasar? No, pero hoy los pensionados de Colombia representan el 22% de las personas mayores de 60, pero vamos para el 10%, dentro de muy poquito. Que nadie está cotizando. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes, si son empleados dependientes, pueden tener 15 años con permiso de papá y tienen que cotizar, es obligatorio. Entre otras cosas, es errático que no lo hagan, y en eso se nota una cultura de la seguridad social, porque el ahorro es un ahorro intergeneracional de la familia, de la sociedad y el Estado. Entonces, Juan Pérez, joven de 25 años que hoy está en una moto paseando, tiene una niña de 2 años y no cotiza porque está muy joven y vende productos cosméticos y todo, casos que yo he visto en la vida real, se mata en su moto. Un país que tiene el lujo de tener pues 2.000 motociclistas muertos al año, y si Juan Pérez a sus 25 años, que ya tiene una niña, o que fue un padre precoz y estaba cotizando, tiene su pensión de sobrevivencia para la niña y su esposa, o invalidez, si lo llega a sufrir. En Colombia, mientras estamos pagando para la vejez, lo estamos haciendo para el riesgo seguro de muerte, que los beneficiarios son nuestra familia, o invalidez, los beneficiarios somos nosotros. Hay que incentivar a que todas las personas en todas las etapas vitales coticen, porque esto es para la familia, y esto es para la sociedad, y esto es para el gobierno. Esto no es una cosa individual, la seguridad social es compromiso de todos. Es como yo que he propuesto hace años la pensión asistencial para 3 millones de los 5 millones, 4.800.000 colombianos que hoy no tienen ni tendrán una pensión, que se decrete paulatinamente con los grupos más vulnerables una pensión asistencial que supere la línea de la pobreza, porque eso es otra alcahuetería en Colombia, que subsidios de 30.000, que 80.000, que en 100.000 pesos. No, todo subsidio individual que sea por debajo de la línea de la miseria no contribuye sino a un fiasco fiscal. ¿Y cuál es la línea de la miseria económica, queridos oyentes, y Juan Fernando y
y mi amigo Posada y Caterín, todo colombiano, sea un bebé o una persona de 90 años, que no tenga ingresos por superiores a 135.000 pesos al mes, está en la indigencia. ¿Y cuál es la línea de pobreza económica? Todo colombiano, un bebé o un anciano de 95 años, que no tenga unos ingresos económicos de dinero de 260.000 pesos al mes, está en la línea de la indigencia. Entonces, un subsidio del Estado hoy, el gobierno Duque ha mejorado en algo, con ese famoso auxilio al adulto mayor, que parece una pensión asistencial muy precaria de 80.000, 90.000 pesos. Eso no resuelve la pobreza. Es mejor darle a menos, pero sacando a la gente de la pobreza. Sí. Y a no toda la gente, a los que necesiten. No soy amigo de seguir proveyendo auxilios para que la gente no trabaje. A la gente hay que invitarla y darle oportunidades de trabajo. No limosna ni auxilios, obviamente por las emergencias, porque pasa lo que pasó en Venezuela. El Estado, el venezolano se acostumbró durante 60 años de bonanza petrolera a vivir del Estado. Y en Colombia hemos visto resultados muy notables. La gente no tiene la misma calidad de trabajo con subsidios en familia, guardabosques, adultos mayores. A la gente hay que darles trabajo, para que produzcan, para que sean dignos, para que no vivan de 60.000 pesos a un cheque del Estado, que mucha gente los venden a los comerciantes en los pueblos. Si algo he tenido yo en Colombia es el asistencialismo de los últimos 10 años. Aquí parece que estamos repitiendo la experiencia tardía, porque sucedió en Argentina hace 70 años, de Juan Domingo Perón. Mande cheques. Y luego, ¿quién nos paga? Las reformas tributarias. Muy bien, doctor Oscar Iván Palacio, un abrazo grande para usted. Le deseamos un muy buen resto de día. Cuídese mucho y un abrazo. Caterín, mi amigo Posada y Juan Fernando Jaramillo y todos los oyentes de esta importante medio radial de Antioquia, muchas gracias y por favor, hagamos hasta lo imposible para salir de la pobreza en la vejez. Así es, señor. Gracias.